Ya, ahora sí. Ok, gracias. Entonces le decía, es bueno revisar y conveniente, no solo bueno, sino conveniente, revisar la normativa que rige la ejecución de las obras. Así como usted, cuando construye edificios, se rige por el Reglamento Nacional de Edificaciones, por las normas de la ACI, tiene que cumplir esa normativa. Igual en carreteras, tiene que cumplir con los conceptos básicos que se establecen para el Ministerio de Transportes. Nos guste o no, nos agrade o no, nos parezca bien o no, el ente que gobierna el tema de la construcción de carreteras es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene otras dependencias, la Dirección General de Caminos, la Dirección General de Ferrocarriles, la Dirección General de Transporte Aéreo, Transporte Acuático, transporte fluvial. Tiene diversas direcciones, la dirección de mantenimiento, y aparte tiene otras dependencias, Provías Nacional, Provías Descentralizado, que son programas que cumplen con la ejecución de obras viales. Con todo eso nos tenemos que vincular. No es que usted va a ser un funcionario, un empleado público, un funcionario público, que no tendría nada de extraño tampoco, es una línea de carrera perfectamente válida. Pero ya sea que usted sea ingeniera o ingeniero que haga proyectos, puede trabajar en una empresa consultora o prestar servicios directamente como consultora, como consultor, para elaborar expedientes técnicos, para supervisión de obras o para construir como contratista. Y en todos los casos, la normativa rige. Entonces, algunos conceptos que debemos revisar. La subrasante, que es algo que se discute a veces. No debería ser, ¿verdad? Porque si está totalmente claro cuál es el concepto, no debería discutirse. Es la superficie terminada de la carretera, a nivel de movimiento de tierra, donde se han hecho todos los cortes y rellenos para colocar la estructura del pavimento. ¿Y qué es el pavimento? Es una estructura construida sobre la subrasante de la vía. Esto se hace hincapié porque el pavimento es esta estructura. La subrasante no forma parte de la estructura del pavimento. En algunos textos, tal vez en algunos textos españoles sobre todo, se menciona que el pavimento comprende la subrasante y las capas granulares. En nuestro país, como concepto normativo, el pavimento es la estructura que está por encima de la subrasante. La subrasante no forma parte del pavimento. Esta subrasante puede ser a nivel de terreno natural o a nivel de relleno, terreno mejorado, cualquiera de los casos, pero en ningún concepto la subrasante forma parte de la estructura del pavimento. La normativa que debemos revisar y tenerla en nuestra máquina, descargarla siempre, la EG 2013, las especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras. Esta es nuestra condición básica. Aparte de diseño geométrico, ¿no? La DG 2018. Y el manual, y en especial para carreteras, el manual de suelos, geología, geotecnia y pavimentos. La sección suelos y pavimentos. Pareciera que fuera el mismo, ¿no? Pero no, son tomos distintos. Y usted va a recopilar mucha información de esto. Tiene también la norma EM 2000, el manual de ensayos de laboratorio para carreteras, el glosario de términos para pavimentos. Lo debe tener en su máquina siempre. No, es poco probable que usted se lo sepa de memoria. Poco probable, no puede ser, no, pero no es lo más probable. Pero es lo bueno, pero es conveniente que lo tenga siempre como elemento de consulta. Un punto clave para recordar un poco son las condiciones geométricas. Recuerde el manual de diseño geométrico. DG significa diseño geométrico. EG, aquí, EG es especificaciones generales. Y ese siempre por las siglas, para que no haya confusión. A veces una persona puede decir, no, pero tantos tomos, tantos documentos, no es tan complicado. Si usted ve, EM es ensayo de materiales. O sea, claro, está desde el 2000, ¿sí? Porque los ensayos en sí no han cambiado mucho. El procedimiento de ensayos no ha cambiado. Se han agregado algunos nuevos ensayos, sí. Seguramente saldrá dentro de poco la EM 2025, la EM 2026, pero será una actualización de ensayos. La EG 2013 son las especificaciones generales que se publicaron el año 2013 para construcción de carreteras. Ya tienen 12 años en el mercado. Seguramente saldrá la EG 2025. Usted cuando trabaje el próximo año, dentro de un año, estará trabajando con la EG 2025, 2026, si es que salió. Y también igual para el diseño geométrico,
Teníamos la DG 2011, la DG 2014, ahora tenemos la DG 2018 vigente. Ya saldrá la DG 2021, 2025, 2026, de acuerdo al año. Bueno, un criterio a recordar es sobre las banquetas. Cuando se construye, es importante estudiar las banquetas. ¿Por qué? Porque las banquetas generan mayores volúmenes de corte. Por ejemplo, aquí, usted no puede construir, de acuerdo a la norma DG 2018, no puede construir en un plano inclinado. No se puede construir así. Se tiene que construir estas banquetas de anclaje para que el terraplén o el relleno pueda tener un asentamiento. Y estas banquetas tienen que tener un ancho mínimo de 3 metros. ¿Para qué? Para que puedan entrar a la máquina a construir. No puede ser una banqueta de 10 centímetros ni de 15 centímetros. ¿Y por qué es relevante esto? Porque este volumen que se saca hay que contabilizarlo para eliminarlo. Y además hay que contabilizar el material que va a entrar, hay que traer para reemplazarlo. Y claro, uno lo ve aquí en un dibujo pequeño y puedes pensar que es poco. Pero cuando se ve a lo largo de la carretera, sí es incidente realmente. Es un metrado bastante fuerte. Igual también en las banquetas de corte. En los taludes, usted no puede hacer un talud infinito o un talud alto. Lo máximo que se le permite es 7 metros. Y si es en roca fija, podría ser cada 10 metros. Pero en general, en materiales, lo máximo que se permite es una altura de 7 metros. Y a partir de los 7 metros hay que hacer estas banquetas. Así. Y ahí cada 10 metros, como máximo. No puede hacer esos taludes que a veces vemos que son infinitamente largos. No es válido. Y estas banquetas de corte también tienen que tener un ancho mínimo de 3 metros para que pueda ingresar la máquina. Y eso es normativo, no es que a alguien se le ocurre y dice, no, que ustedes están queriendo cobrar más dinero. No es que se quiera cobrar más dinero, es lo que establece la normativa. Entonces, recordando un poco sus criterios, lo que usted estudió en mecánica de suelos, en diseño de carreteras, recuerde un poco sus criterios porque eso es lo que aplica en la construcción. Un punto clave y es muy bien valorado son las explanaciones. Las explanaciones con ese conjunto de operaciones que hace para poder transformar la naturaleza, las condiciones naturales del terreno, en las condiciones previstas en el proyecto. Se tiene así unas condiciones y hay que transformar y tenemos secciones en corte y secciones en relleno. Y estas secciones naturales tenemos que convertirlas a terreno al terreno para que dé la forma de la surrasante. Esta surrasante que necesitamos conformar, ya sea por corte o por relleno, como vemos aquí en la izquierda, a la vista de la izquierda, vemos aquí el corte. Hay que eliminar todo este material. Para que está el terreno natural, hay que eliminarlo para convertirlo a la sección geométrica prevista en el proyecto. Aquí, este terreno natural, hay que rellenarlo para convertirlo a la sección del proyecto. Y viene un aspecto clave, que es la importancia que tiene el adecuado trazo y topografía. Aquí vamos a pasar al aula virtual, aquí. Esta pizarra de apoyo. ¿Se ve en pantalla? ¿Se ve el esquema? Sí, ingeniero. ¿Se ve o se cortó? ¿Están ahí, señores? ¿Se cortó? No, sí se ve. Sí, se ve, Ok, listo, gracias. Mire, un aspecto en el cual uno incide mucho es en la topografía. ¿Por qué uno es tan acuicioso, tan fastidioso con la topografía? Porque en verdad es muy importante. Cuando uno hace topografía en campo, el error genera muchas implicancias. Puede ser que usted tenga 3 condiciones. Que usted tenga el terreno natural por encima del nivel de la surrasante y tiene que hacer este corte. Puede ser que el terreno natural atraviese transversalmente a la cota prevista para la surrasante y usted tenga que hacer corte y relleno. O puede ser que el terreno natural esté por debajo de la cota de la surrasante y usted tenga que rellenar. Y en cualquier caso, el punto de partida está en la topografía. Aquí en este esquema que está en el aula virtual se presenta un primer caso de corte. ¿Qué hacemos en los... perdón, un ratito, antes de continuar voy a pasar la asistencia para cerrar esa parte, por favor. A ver, si están atentos para la asistencia, por favor. Acuña Mondalgo. Atento, profesor. Buenos días.
Albino Bustamante. Anco Quispe. Anco presente, ingeniero, buen día. Bien, buenos días. Araujo Mendoza. Araujo presente, ingeniero. Buenos días. Bien. Buenos días. Arias Salazar. Arias presente. Buenos días. Buenos días. Blanco Vélez Moro. Blanco presente, profe, buenos días. Buenos días a todos, jóvenes. Briceño Salis. Caguana Chávez. Carvajal León. Cárdenas Almeida. Cárdenas presente, ingeniero. Bien. Cayetano Chipana. Cayetano presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Chunga Guzmán. Chunga presente, profesor. Flores Herrera. Flores presente, ingeniero. Franco Salazar. Franco presente. González Díaz. González Huerta. Guadalupe Cáceres. Guerrero Cárdenas. Guevara Díaz. Guevara Díaz presente, profesor. Gutiérrez Cáceres. Gutiérrez presente, profesor. Guamán Palomino. Juan Palomino presente, buenos días. Buenos días. Jauregui Rodrigo. Jauregui Rodrigo presente, profesor. Buenos días. Buen día. León Salaverry. Manchego Cox. Manchego presente, profesor. Banco Arroyo. Banco presente, profesor. Mendoza Ventura. Mendoza Ventura presente, profesor. Muñoz Mendiola. Paucar Anastasio. Ponce Díaz. Ponce presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Quispe Huanca. Quispe Huanca presente, profesor. Buenos días. Ya, ok. Ramírez Cotrina. Ramos Escate. Ramírez Cotrina presente, profesor. Por favor, estén atentos para no demorar. Ya ven que se va acercando, ya pueden estar listos. Ramos Escate. Requejo Irigoyen. Requejo presente, profe. Profesor, Ramos Escate presente. ¿Se me escucha? Rodríguez Hurtado. Rodríguez Hurtado. Rojas. Rojas presente, profesor. Roque Guerrero. Roque presente, profesor. Rosales Carrión. Rosales Carrión presente, profesor. Buenos días. Buen día. Sacha Quilca. Sachi presente. Sáenz Villena. Soto Hinojosa. Soto presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Tafur Guamaliano. Tafur presente, ingeniero. Venero Zúñiga. Venero presente, buenos días, profe. Buen día. Vilca Bellido. Vilca Bellido presente, profesor. Buenos días. Buen día. Vilela Ramos. Vilela Ramos presente, buenos días, ingeniero. Buen día. Ceballos Coragua. Ceballos presente, profesor. Bien, a ver. Segunda vuelta, rapidito, por favor. Albino Bustamante. Presente, profesor. Albino. Bien. Briceño Salís. Caguana Chávez. Carvajal León. González Díaz. González presente, profe. Ya. González Huerta. González Huerta presente. Soy González Huerta, profe. Perdón, a ver, regresemos. González Díaz. Ausente. González Huerta. González presente. Huerta presente, profe. Ya, ok. González Díaz está ausente. Guadalupe Cáceres. Guadalupe Cáceres presente. Guerrero Cárdenas. León Salaverry.
Muñoz Mendiola, Paucar Anastasio, Rodríguez Hurtado, Sáenz Villena, listo, cerrado entonces. Ok, bueno, ¿me confirma si se ve el esquema de la sección transversal, por favor? ¿Me confirma? Sí, profesor. Ya, ok. Le decía, ¿por qué uno es tan incidente en el tema de topografía? Cuando uno va al campo y se encuentra con el terreno natural, vamos a pensar, esta línea azul es el terreno natural, y usted tiene que hacer, según el plano, una sección de excavación. Entonces, primero, las estacas nunca se ponen al borde, porque si se ponen al borde, fácilmente cuando vienen las máquinas se van a perder. Por referencia o por acuerdo, se pone 1 metro atrás del corte, pero eso sí tiene que explicárselo al capataz. El capataz tiene que saber que tiene que estar 1 metro atrás, porque si el capataz encuentra la estaca aquí, podría comenzar a hacer la excavación allí, cosa que no sería conveniente. Entonces, bueno, la estaca está a 1 metro, ya. De 1 metro al pie comienza a excavar. Comienza a excavar y debería excavar esta sección. Y cuando llega a esta profundidad, 5 metros, 2 metros, 3 metros, lo que diga el proyecto, debe tener este ancho de sección. En teoría es muy fácil de entender, ¿no? Se hace la excavación, se lleva, y acá está la línea de pago. Y a usted le van a pagar lo que resulte de la sección transversal. El problema que se puede generar en campo y que en la práctica se da, es cuando la persona se equivoca, ya sea en la ubicación de la estaca, en la inclinación del talud o en el trazo de la topografía. Cuando se equivoca en el trazo del sobreancho, en la transición del peralte, o se equivoca en eso. ¿Qué sucede? El problema, aquí por ejemplo, la línea morada es lo que se ha trazado, y la línea roja es lo que debería haberse trazado. Entonces uno dice, pueden decirnos, voy a agrandarlo aquí, pero es un pedacito, es un poquito, son 10, 15 centímetros. Ese no es el problema. El problema es cómo cortamos esos 10 centímetros. Si esta es la máquina, este es el ancho del tractor, con que se va a, ¿cómo cortamos? No, o sea, la máquina no va a poder apoyarse así, en voladizo. No se puede hacer eso. ¿Cómo cortamos ese pedacito? Bueno, con una pala mecánica hay que excavar, sí, pero ¿cuánto cuesta ese trabajo? Ese es por eso que uno es tan acuicioso y tan incidente en el tema de topografía, por las consecuencias que traen. Aquí lo vemos como una sección pequeña y dice, bueno, no hay mayor incidencia. El tema es visualícelo a lo largo de la carretera. Igual, si se sobrepasó, la línea morada es la línea que ha excavado y la línea roja es la línea que debió excavar. Se pasó, no es que nos hemos pasado un poco, sí, pues, pero ese poco, ¿cuánto de volumen significa? Es un volumen que hay que cortar, cargar a un volquete, eliminar y llevárselo a un DME, a un depósito de material excedente. Si llegó hasta la profundidad y no tiene el ancho, imagínense, la línea roja es el ancho que debería tener, y le faltó aquí en la parte inferior, faltan 15 centímetros, 20, sí, ¿cómo hacemos? La sección de la carretera debería tener 12 metros. No, el que tiene 11 metros 90, y tiene que tener 12, pues. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cortar 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros o 30? El tractor, la máquina tiene este ancho, un mínimo ancho de 3 metros, como mínimo. Entonces, no va a poder cortar así. No hay forma física de que corte. No se puede apoyar, se va a voltear, el tractor se viene abajo. El tema es lo costoso que esto significa. Y en cualquier caso, ya sea que se haya equivocado con el peralte, con la transición del peralte, con la transición del bombeo, si esta es una sección peraltada, tendrá que tener un sobreancho. No puede tener el mismo ancho de la vía, porque es una sección peraltada en curva. De ahí la importancia de la topografía. Revisen, perdón un segundito. Yo les recomiendo, y perdón que sea insistente en esto, pero es que es muy importante en campo el adecuado trazo topográfico. Es muy importante. Usted tiene que saber trazar una curva espiral de transición, saber trazar una curva horizontal, una curva vertical, tiene que saber eso. Para que pueda, no porque lo vaya a hacer físicamente, sino porque necesita controlar que eso esté bien. Le digo, estos son errores comunes que nos cuesta mucho dinero, porque nos faltó un poquito, ¿sí? ¿Y cómo hacemos este poquito? O
la sección, usted excavó, digamos, se excavó hasta la línea roja, pero solamente era hasta la línea morada, pues, porque es una sección con peralte. ¿Cómo es que se ha hecho así? Y ahora, si fuera relleno, sería la misma figura. Usted comienza, se para aquí abajo en la cota del terreno y pone las estacas al pie del talud, pero 1 metro afuera, no las pone en el borde. Y eso hay que coordinarlo bien con el topógrafo, que tiene que haber una buena coordinación con el capataz y con el topógrafo. Cuando hablo del capataz, me refiero al capataz que va a hacer el movimiento de tierras, que viene con las máquinas a hacer los trabajos. El topógrafo va haciendo los trazos y hay que ponerse de acuerdo a qué distancia del pie del talud está. A 1 metro, 1,50 metros, ¿a qué distancia? Vamos a pensar que fue 1 metro. Ya, se colocan las estacas y comienza a hacerse el relleno por capas. Usted va haciendo el relleno y correcto, y cuando llegue a una altura, 2 metros, 1,50 metros, lo que sea, la altura del terraplén, debe tener este ancho. Tan igual como tenía el ancho del corte. Si usted llega con menos altura, ¿qué va a pasar? Va a pasar esta situación. La línea roja que vemos aquí es la que debió construirse. Y la línea verde, que vemos aquí a la derecha, es la que se sobrepasó. Y le faltó por el otro, la salió descuadrada, digamos. Ya. Si esto es nuestro rodillo, este bloque negro es nuestro rodillo, ¿cómo compactamos estos pedacitos que nos faltan? El rodillo no puede trabajar así, no puede trabajar la mitad en el aire. No hay forma física de que trabaje eso. Y por eso es que uno es tan incidente. La única forma sería, va a tener que hacer es desarmar el terraplén para poder hacer que entre el rodillo y comenzar a rellenar otra vez toda esa capa para poder completar los 10 o 12 centímetros o 15 que le faltan. Ese es el problema. No es que sea un poquito, y no es que uno quiera ser fregado ni nada por el estilo. Es la implicancia que conlleva. Y si el terraplén, si el terraplén tiene curva, igual está en curva, habrá que hacer la sección de transición del sobreancho, el sobreancho completo, habrá que hacer el peralte, la transición del peralte, y habrá que hacer las espirales de transición. Pero no puede dejarse de hacer. Ahora uno dice, bueno, entonces, para evitar los problemas, le ponemos un poco más del ancho, para evitarnos el problema de, llegamos a la altura, y resulta que esta sección debería tener, como digo, 12 metros. Y resultó que llegamos a la cota, y cuando medimos, solamente tiene 11,50, 11,80, 11,90. Bueno, faltan 10 centímetros que me descuenten. No funciona así. No funciona que le voy a descontar 10 centímetros, no. Porque la carretera no se va a hacer con un ancho menor. La carretera se va a hacer con el ancho que está previsto. Y si a usted le han dado la instrucción, de acuerdo a los planos, que tiene que hacerla de 12 metros, tendrá que hacerla de 12 metros de ancho. Pero ¿cómo voy a completar este pedacito que falta? Ese es el problema. ¿Cómo va a completar el pedacito que falta? Es un problema que usted tiene que solucionar a su costo. Y obviamente a ninguna empresa le resulta agradable para nada que se tenga que demorar el trabajo, porque hay que desarmar para volver a rellenar todo. Pero si te faltan 10 centímetros, sí, pues, ¿y cómo compactamos 10 centímetros? Dese cuenta, visualice, ¿no? Este es el rodillo. ¿Cómo hacemos para compactar? Así, como está, no se puede. Físicamente no se puede completar esos pedacitos. Necesita remover todo para que el rodillo pueda entrar. Y todo lo que estuvo bien hecho se pierde para volver a construirlo. Esas son las incidencias de la topografía. Otra de las cosas que hay que cuidar, usted va a ir compactando por capas, en los terraplenes sobre todo, va compactando y tiene que cuidar que las capas estén con el óptimo contenido de humedad. Hay materiales que son más o menos sensibles a la humedad. La curva Proctor no necesariamente es simétrica. Recuerde el ensayo Proctor, usted hace el ensayo Proctor y obtiene el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad. Y obtiene la variación de las humedades. Si usted tiene el material con menos humedad que la requerida, nunca va a alcanzar la densidad. No es que porque pasa más veces de rodillo, pasa y pasa, no va a alcanzar. Y si usted tiene el material con más humedad de la requerida, tampoco va a alcanzar la densidad. Hay personas que dicen, no, dale más pasadas de rodillo. No va a funcionar. No va a funcionar porque no tiene el óptimo contenido de humedad. Y le insisto, el óptimo contenido de humedad se halla en peso. El agua es en peso, no es en volumen. Si usted tiene 1000 metros cúbicos para conformar aquí,
1000 metros cúbicos y el óptimo contenido de humedad es 10%, no podría decir que la cantidad de agua son 100 metros cúbicos. No, porque ese 1000 metros cúbicos está en volumen. ¿Qué tendría que conocer? El peso unitario del material compactado para multiplicar esos 1000 metros cúbicos de volumen por el peso unitario compactado, obtener el peso del terraplén y el porcentaje de la cantidad de agua es el porcentaje en peso. Recuerde el ensayo de contenido de humedad que hablábamos la semana pasada. ¿Usted qué hace? Pesa la muestra húmeda, la somete al horno, luego de estar en el horno 24 horas, saca la muestra totalmente seca y sí, se cortó. ¿Me escucha, por favor? ¿Me confirma si se escucha? Sí, escucha. Está este maldito internet. Un ratito, por favor.
¿Me escucha, por favor? ¿Me confirma si se escucha? Se cortó unos minutos. ¿Se escucha? Sí, se la escucha, ingeniero. Ya, y se ve la pantalla también, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Se puede ver la pantalla, por favor? ¿Me confirma? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, ok, gracias, señorita. Bien, gracias. Bueno, les decía, por la importancia que tiene la topografía. Y otras cosas, usted va compactando por capas y tiene que tener la densidad. Y los suelos no se comportan igual. Este suelo que vemos en pantalla ahorita tiene una densidad, una variabilidad muy fuerte, es sumamente sensible al exceso de humedad. Al menor incremento de humedad, la densidad disminuye rápidamente. Pero en cuanto a la reducción de humedad, no es tan sensible. En cambio, este otro suelo, vemos que es sumamente sensible, es un suelo con alta sensibilidad al incremento de humedad. Apenas se incrementa la humedad, el suelo rápidamente pierde sensibilidad. Aquí vemos, un mínimo incremento de humedad genera una alta caída en la densidad. Y hay que estudiar el tipo de suelo que nos toca en cada caso. Recuerde los ensayos de laboratorio, es fundamental que usted conozca bien cómo se hacen los ensayos para que pueda desempeñarse correctamente en la carrera. Usted le va a preguntar fácilmente, ingeniero, ¿cómo hacemos con la densidad? ¿Cómo hacemos con el ensayo equivalente de arena? ¿Cómo hacemos con estos ensayos? Y usted tiene que saberlos, para evitar, para que usted pueda controlar estas condiciones. Ahora, puede darse el caso que nos toque hacer secciones inejecutables, como la que vemos aquí en pantalla. Este es un caso típico de sección inejecutable. Tenemos aquí un ancho de 90 centímetros. Entonces la pregunta que siempre va a caer, bueno, si este es el ancho del tractor, aunque vamos a cortar, este es el ancho del corte. ¿Debo cortar todo esto para poder llegar hasta la cota de la subrasante? ¿Y me van a pagar todo ese ancho o me van a pagar solamente 90 centímetros? O lo que mande esta sección en color oscuro. Igual con el relleno. Para poder conformar el relleno, sabemos que no se puede conformar en un plano inclinado. Entonces necesito todo este ancho para poder conformar el relleno. Entonces, ¿cuál es el metrado de relleno? ¿Lo que está por encima del terreno o todo este volumen de aquí? Y eso es importante que usted lo defina previamente. ¿Por qué es incidente? Le pregunto, a la ingeniero, ¿por qué es incidente definir si van a pagar esto o no? Este trabajo. O mejor dicho, le cambio un poco la pregunta. A ver, si usted necesita cortar todo este volumen que vemos en pantalla para lograr esta sección, ¿le deben pagar o no le deben pagar este volumen? Pregunta, ingeniero, ¿me escucha? A ver, señor Cárdenas, ¿me escucha? Señor Cárdenas Almeida, ¿no está? Señor Vilca Bellido. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Ok, le preguntaba, a ver, si escuchó la pregunta, le decía, de acuerdo a la sección transversal, al dibujo que está en el plano, usted solamente tiene que ampliar la carretera según el color oscuro, negro, nada más. Pero, por efecto de construcción, por necesidad, usted dice, bueno, pero el ancho del tractor es este. Entonces tenemos que cortar todo este volumen. Porque no podemos cortar así. Le pregunto, por favor, escuche, por favor. Entonces la pregunta es, ¿le deben pagar este volumen o no? ¿Me escuchó, señor Cárdenas? Pienso que si es para habilitar el paso del tractor, ingeniero, no debería contemplar el pago de ese corte del terreno. Porque no solamente es el corte más el carguío, más la eliminación, más el acomodo en el DME. Todo ese volumen, todos esos trabajos tenían que pagarle. Cuando solamente el volumen que necesita la entidad o el contratante es este de aquí. ¿Le debería pagar o no? Ahora, pregunto, porque es una discusión, en verdad le digo, es una discusión permanente en obras.
Hay personas que... Pero ese es su proceso constructivo. Así que usted tiene que asumirlo. Este es su proceso constructivo. Usted necesita hacer eso. Sí, pues. Pero esta sección es inejecutable. Físicamente, ¿cómo se ejecuta un corte de 90 centímetros? Por ejemplo, o de 80, 60 centímetros. ¿Cómo se ejecuta el corte? La máquina no puede trabajar así colgada. Igual con el relleno. Si este es el rodillo, no se puede compactar así. Eso no se puede compactar. No, el rodillo no puede trabajar así en el aire y decir solamente le vamos a pagar el volumen que está encima del material y lo demás no. ¿Cómo ejecutamos todo este volumen? Y además, para ejecutar este relleno, primero va a tener que usted excavar este volumen, retirarlo, eliminarlo y luego traer material para rellenar allí. Se pregunta que le va a tocar a usted en los proyectos. En los proyectos, ¿le deben pagar o no le deben pagar este trabajo? Ahora, por otro lado, piense usted, si usted tiene que pagar, ¿autoriza el pago o no? Y por otro lado, si usted tiene que cobrar, lógico que va a decir, sí, lo tengo que cobrar. ¿Y por qué tendría que pagar si usted está de supervisor o de representante de la entidad contratante? ¿Por qué tendría que pagarlo? Le pregunto, ingenieros que están aquí en clase. Pues, señor Vilca, ¿me escucha? Sí, profesor. Señor Vilca, ¿me escucha? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Sí. Le preguntaba, ¿se tiene que pagar o no? Al final yo creo que sí, porque de todas maneras ese material se tiene que retirar, ¿no? Y no puede quedar, pues no podría quedarse ahí. Claro, ¿pero es parte del proceso constructivo o es parte del pago? Porque también la otra decía, yo le podría decir, pero si usted necesita cortar todo esto, eso lo debió prever, ¿no? Es como cuando imagínese que yo le digo, quiero que me haga una carpeta y que el tablero sea de fórmica. Ya usted dice, bueno, necesito comprar una plancha de fórmica, solamente voy a usar 40 centímetros por 40, sí, pero necesito comprar una plancha de fórmica. Yo le podría decir, ¿y por qué le voy a pagar toda la plancha? Si ese es su desperdicio, ese es su proceso constructivo. O usted necesita comprar, por ejemplo, hacer una viga de 3 metros de longitud y usted dice, sí, pero la varilla mide 9, así que tengo que cortar y va a haber desperdicio. ¿Ya? Eso no lo debió considerar en su presupuesto. ¿Por qué tendría que pagárselo? Les digo esto, yo sé que no hay respuesta ahorita, les digo esto porque es un problema común. Es un problema muy... Y uno lo ve a veces, es un pedacito, no es que no se trata de un pedacito. Si lo vemos a lo largo de la carretera, son volúmenes enormes. Entonces, ¿cómo sale de esta discusión? Pues en la etapa de consultas, antes de presentarse a la licitación, usted consulta. El volumen necesario para remover todo el ancho requerido, ¿se va a reconocer como efecto de pago? El contratante le va a decir, no, ese es su proceso constructivo. Entonces tengo que incluirlo en el precio unitario. A la hora que yo voy a remover 10 metros cúbicos, pero me van a pagar 1. O el contratante le dirá, sí, efectivamente, sí se reconoce para efecto de pago. Bueno, ya sé que se reconoce para efecto de pago. Y la disponibilidad del terreno, del mayor terreno que se necesita para cortar también. Igual aquí, el volumen de relleno que se necesita para construir las banquetas. Recuerda que las banquetas no son caprichosas, son normativas. Este volumen de relleno que se necesita, ¿se va a pagar o no se va a pagar? ¿Se considera como un metrado aparte o no? Porque si se da cuenta, formalmente está por debajo de la línea de terreno natural. Entonces, cuando calculamos las secciones transversales, usted dice, si esta es la línea de terreno natural y esta es la cota de la rasante, el volumen es lo que está por encima del terreno natural. Ese es el volumen de relleno. Y la pregunta lógica que se hace el que tiene que pagar, el contratante, dice, ¿y por qué vamos a pagar estos volúmenes que están por debajo de la línea de terreno natural? ¿Por qué vamos a pagar esta excavación más estos rellenos? La respuesta está que la norma establece eso. La norma establece eso. La norma establece que no se puede construir sobre planos inclinados. Esta sección que vemos aquí es una sección inejecutable. No se puede construir tampoco así de manera empinada.
si usted tiene una altura máxima de 7 metros. ¿Y por qué de 7 metros? Porque 7 metros es lo que usualmente puede alcanzar con una pala mecánica desde la superficie. Si usted tiene una pala mecánica convencional de brazo de excavación, tranquilamente alcanza los 7. Si es más, ya tendrá que pensar en hacer esta banqueta superior con un tractor. Y tendrá que ver cómo le pagan ese camino de acceso para poder subir la máquina. Hay que pensar, ¿no? Ya, vamos a construir desde acá arriba. ¿Y cómo sube la máquina? ¿Cómo comenzamos a subir? Hay que construir un acceso, ¿ya? Y esas son horas máquina. Entonces, usted piense siempre en la implicancia que tiene la construcción. No se limite a visualizar, sí, bueno, es poquito, ya veremos, o a pretender que alguien se va a sonreír cuando le digan, bueno, ¿sabe qué? Usted va a mover 20 metros, pero solamente le vamos a pagar 1. Usted va a tener que rellenar 50 metros, pero solamente le vamos a pagar 4. Y además, porque no solamente es el material de corte, además tiene que eliminarlo. No solamente es el trabajo de compactarlo, además tiene que remover material en cantera, procesarlo, transportarlo y rellenarlo. Y todo lo que conlleva. De ahí la implicancia que tiene el conocimiento de la adecuada compactación de suelos. Enseguida vamos a hablar sobre la conformación de terraplenes, que es el aspecto más incidente. El corte no es tan complicado, porque el corte, bueno, se elimina, pero el relleno sí. El relleno es muy importante que usted recuerde las condiciones de compactación que tienen que tener los suelos para poder conformar los rellenos. El terraplén, que son estos rellenos, es este conjunto de capas. Es cuando el terreno natural está por debajo de la cota de la subrasante. Se comienza a conformar. Y este terraplén tiene 3 partes claramente definidas. La base es la que está por debajo de la cota del terreno natural, el cuerpo y la corona. La base del terraplén, y hay que entender que estamos hablando de la base del terraplén, no la base de la capa de pavimento. Tiene la misma denominación, sí, pero se trata de la base del terraplén. Solamente se construye cuando el terreno es inadecuado. Este terreno no es capaz de soportar el peso del terraplén y necesita una base. Pero si el terreno es inadecuado, entonces no podemos pensar que se va a excavar así, de esta manera. No se puede medir eso. Realmente usted va a construir así, de esta manera, para que pueda entrar el rodillo, entrar las máquinas hasta aquí abajo. Dese cuenta, físicamente no hay forma de que una máquina excave así, excave contra talud. Eso no va a funcionar. Ni tampoco a 90 grados. ¿Por qué no a 90 grados? Porque si estamos cambiando el material porque es inadecuado, entonces es impensable que va a soportar un ángulo de 90 grados. Si estamos cambiando el material, va a tener que ser una excavación de este tipo. Y ese famoso un poquito más, cuando visualizamos en una sección, tal vez sea poco. Pero cuando lo visualizamos a lo largo de la vía, imagínense que usted tuviera que construir 5 kilómetros, 6 kilómetros así, acá tiene que pensar en qué, que va a eliminar esta sección lateral, la va a tener que cargar en un volquete, llevarla a un DME. Y además tiene que traer material de cantera para volver a rellenar eso. Y estos pedacitos, que a veces le decimos pedacitos, pero es un poquito, ¿qué tanto te quejas? Ese pedacito es muy significativo tanto en costo como en plazo de ejecución. Y ahí la importancia que tiene el terraplén cuando se habla de la parte de base. Por lo general, esta base del terraplén tiene estas características de un reemplazo de material con piedra. ¿Para qué son las piedras? La piedra lo que permite es crear una superficie estable, pero permite a la vez el paso del agua. Los intersticios de las piedras permiten el paso del agua. Entonces, la piedra no se asienta, la piedra no tiene un óptimo contenido de humedad, no es como un terraplén. Esto es lo que se llama un pedraplén. Un pedraplén es un relleno hecho con piedra. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que el agua puede pasar a través de los intersticios sin desestabilizarlo. ¿Y de qué tamaño pueden ser estas piedras? La misma especificación nos da los requisitos. Para cada una de las partes, para la base, para el cuerpo y para la corona del terraplén,
para la base, para el cuerpo y la corona del terraplén nos dice tamaño máximo del agregado. Para la base, tamaño máximo 15 centímetros. Es decir, usted no puede colocar aquí la piedra del tamaño que a uno le dé la gana. No, el tamaño máximo es 15 centímetros. Para el cuerpo, para la sección que va entre la base y la corona, para esta fracción del terraplén, que es altura variable, tamaño máximo 10 centímetros. Y para la corona, para la parte superior del terraplén, tamaño máximo 7.5 centímetros. Como tamaño máximo, 3 pulgadas. Ahora, el porcentaje máximo de fragmento de roca mayor a 3 pulgadas, ¿cuánto es? En la base tampoco es que uno puede colocar roca de cualquier tamaño. A 15 centímetros ya pongo toda la roca de 15 centímetros, que son 6 pulgadas, ¿no? No. Máximo 30%. En el cuerpo, máximo 20%, y en la corona, 0. No se permite roca mayor de 3 pulgadas. De 7, porque el tamaño máximo es 7.5. Y el índice de plasticidad en la base debe ser menor a 11%. ¿Cómo se calcula el índice de plasticidad? ¿Recuerda? ¿Cómo se calcula? Recuerda, tenga presente esto. ¿Cómo se calcula el índice de plasticidad? Para el cuerpo, menor que 11%. Y para la corona, menor que 10%. Esas son las condiciones mínimas. Además, el desgaste de la máquina de Los Ángeles, del ensayo de Los Ángeles, 60% como máximo. Y el tipo de material, en la clasificación AASHTO, A1A, A1B, A2.4, A2.6 y A3. No se permite otro, no se permite un A5, un A6, no se permite. Se permiten estos tipos de materiales, mucho menos un A7, aunque es una turba. El criterio geotécnico, le digo, es, a veces las personas dicen, no, pero tanto, eso ya lo llevé el ciclo pasado, ya no me acuerdo. No puede no acordarse. Porque en la obra le va a pasar, le van a decir, ingeniero, el ensayo de la máquina de Los Ángeles salió 60%, 25%, 85%, ¿cuál es más conveniente? Y usted va a tener que decidir en base a esos criterios. La base, esto que llamamos un pedraplén, es sumamente útil cuando trabajamos con suelos arcillosos. Con suelos, como vemos aquí, esta es una vista de la carretera que va de Chamaya a Jaén, en la interoceánica del norte. El tramo que va de Chamaya hacia Jaén es sumamente arcilloso, para los que conozcan toda esa zona de Pucará. La zona de Pucará, sobre todo, es una tierra muy, muy difícil. Entonces, no hay material para reemplazar. Como vemos, las laderas son arcillas. Todos son bancos de arcilla tremendas laderas de arcilla. Entonces, ¿qué se hace? Se reemplaza el material para poder construir el terraplén. Se reemplaza con grava. ¿Y por qué con pura piedra? Para poder permitir que el agua que filtra por las arcillas, el agua de precipitación que viene lateralmente, filtra y pueda discurrir por los intersticios que tiene la grava y pueda ser eliminado sin desestabilizar el terraplén. Es un proceso constructivo bastante útil el de usar terraplén. ¿Cuál es la condición? Bueno, ¿de dónde saco la piedra? En este caso, para el caso de la carretera Chamaya-Jaén, se tenía que el río Marañón estaba muy cerca, sumamente cerca. Entonces se podía traer fácilmente la piedra, pero no siempre se consigue así. Si usted trabaja en Iquitos, por ejemplo, no hay de dónde sacar piedra. Los suelos son arcillosos y no hay de dónde sacar piedra. Se tiene que crear otro tipo de solución, una solución distinta. Y como ve, aquí está marcado en los taludes hasta dónde va la cota de ese reemplazo de material. La topografía, la mecánica de suelos son herramientas que para usted son fundamentales para su desarrollo profesional. El terraplén se va conformando y puede conformarse por capas también. Aquí vemos, se va haciendo una ampliación de plataforma para conformar la altura del terraplén. Esta es la carretera Tingo María Tocache. Tingo María Tocache, el tramo de Aucayaco. Aquí en esta zona se tuvo que ampliar la carretera, de una trocha angosta y había que ampliar la carretera. Como ven, se va ampliando por capas. ¿Cuál es su trabajo? Organizar esto de manera que los volquetes puedan ingresar con material de cantera y traerlo y no se estorben entre sí. Porque la motoniveladora tiene que volver a pasar, el rodillo también tiene que volver a pasar. ¿Cómo se cruzan? Se mueven en fila y esos tiempos son lo que usted tiene que analizar. Hay algunas restricciones para las conformaciones de terraplén, pero es muy incidente.
que usted analice el aspecto de la compactación. Y un aspecto en el cual vamos a hacer incidencia es en la compactación de suelos granulares. ¿Sí se ve el Word? ¿Se ve? ¿Me dice, por favor? ¿Se ve? Señores, ¿están atentos? Sí se visualiza, ingeniero. Okay. A ver, bueno. A ver, yo voy a seguir cambiando de pantalla. Si en algún momento no se ve, me avisan, por favor, para no estar, porque creo que están en otros temas. Pero bueno, si en un momento no se ve, me avisan, por favor. Mire, cuando se compacta suelos granulares, hay que entender cómo es el proceso de la energía de compactación. La energía de compactación en suelos granulares se transmite de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una capa de material suelto que va a compactar, comienza a pasar el rodillo vibratorio, y la capa de material compactado se va incrementando desde la parte superior hacia la parte inferior. La compactación es por transmisión de energía. La capa de material suelto se va adelgazando. Se va adelgazando y se va incrementando la capa de material compactado. Sigue pasando el rodillo y la capa de material compactado se va incrementando hasta que toda la capa queda compactada. Y ese es el proceso de compactación en suelos granulares. Eso es lo que se espera que suceda. Pero hay que tener cuidado con el efecto del bulbo de presiones. En suelos cohesivos, por el contrario, la compactación es por penetración, por resistencia a la penetración. Usted tiene una capa de material cohesivo y tiene un espesor a compactar. Entonces se compacta con lo que se llama el rodillo pata de cabra. Este rodillo pata de cabra tiene unas protuberancias que ingresan hacia la capa de material cohesivo. Ingresa y va penetrando. Pero cada vez penetra menos. ¿Por qué? Porque la capa de material compactado se va formando de abajo hacia arriba. Se va conformando y va impidiendo la penetración. Cada vez el rodillo pata de cabra penetra menos. Hasta que se queda en 1 o 2 centímetros de material suelto. Y la capa está compactada. Estos dos conceptos de compactación de suelos granulares y de suelos cohesivos hay que distinguirlos claramente. Se puede dar la confusión, pero le recapitulo esta parte. El suelo granular se compacta por efecto de vibración, transmisión de energía de arriba hacia abajo, desde las capas superiores hacia las capas inferiores. Las capas superiores se van compactando y la capa inferior de material suelto va adelgazando. Conforme va pasando el rodillo, se va incrementando el espesor de la capa de material compactado y va reduciendo el espesor de capa de material suelto hasta que toda la capa queda compactada. En suelos cohesivos, la compactación es por resistencia a la penetración. La protuberancia del rodillo pata de cabra penetra en el suelo, porque el suelo está suelto. Pero conforme va pasando el rodillo pata de cabra, se va compactando la parte inferior y va rechazando el ingreso. Cada vez penetra menos. Penetra menos porque la capa de material compactado se va incrementando y la capa de material suelto se va reduciendo hasta que se reduce a 1 o 2 centímetros. Nunca se logra compactar el 100%. Esta capa de material suelto, que vemos aquí en color azul, que es un material no compactado y que no se logra compactar, dependiendo de las características del suelo, puede ser 1 o 2, a veces hasta medio centímetro. Si es una capa intermedia de un terraplén, este material pasa a formar parte de la siguiente capa. Pero si es la última capa, ya llegó usted a la cota del azul rasante, esto se retira. Este concepto, por elemental que parezca, hay que tenerlo muy claro cuando nos toca compactar capas mayores a 15 centímetros. ¿Y por qué 15 centímetros? Porque 15 centímetros es el espesor de la prueba que se saca para la densidad de campo. Recuerda, cuando usted hace la prueba del cono de arena, saca un espesor de 15 centímetros para poder verificar la densidad. Entonces, cuando se compactan capas granulares, usted comienza a compactar, y si el espesor es mayor de 15 centímetros, el error que se puede cometer en capas gruesas es que saca la prueba de densidad y verifica que hay 15 centímetros compactados, ¿sí? Y está muy bien, pero no sabemos cómo está más abajo. Este concepto, en verdad, por elemental que le parezca, es muy peligroso cuando se conforman terraplenes de gran altura. Porque podría usted engañarse y decir, mire,
hemos colocado la capa de 30 centímetros, por decir. 30 centímetros, pasamos el rodillo, sacamos la prueba de compactación y cumple. Dio 95%. Y coloca otra capa encima. Y hace lo mismo. Si este efecto se puede repetir, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted podría tener esta condición. Tenemos acá una primera capa de 30 centímetros. Usted coloca, trae las máquinas, todo, hace la compactación y verifica la prueba. Pero verifica en 15 centímetros. Y dice, ¿está compactado? Sí, está compactado al 95, al 98%. Bien, segunda capa. Segunda capa, igual, hace una capa también de 30, verifica los 15 centímetros y está compactado. Y no percibe que va quedando atrapada una capa de material suelto intermedia. Hace una tercera capa y lo mismo, hace el proceso repetitivo. Y así puede hacer varias capas. Y generar un terraplén que fácilmente va a colapsar. Esta situación se da por un no entendimiento del efecto de la compactación. Hemos tenido situaciones donde ha colapsado los terraplenes y cuando se le pregunta al ingeniero o al ingeniero que está a cargo, nos dice, no, pero yo he cumplido con las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas nos dice, se permite capas hasta de 30 centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se permite la capa. Y la especificación técnica también nos dice que el porcentaje de compactación es 95%. Y yo he hecho la prueba de compactación y salió 95%. Sí, ingeniero. Está bien, pero dése cuenta que la prueba de compactación solamente mide 15 centímetros de espesor. No sabemos qué está más abajo. Ingeniero, No, pero diga. ¿Y la compactación no se puede hacer por capas de 15 centímetros? Digamos, Sí. se hace un tendido de 15, se hace la verificación y luego otro tendido de 15 y así sucesivamente. Claro, eso es lo que se puede hacer y eso es lo que debería hacerse, sino que en muchos casos la especificación nos dice capas de 30, se permite hasta capas de 30. ¿Por qué? Porque hay rodillos que también compactan capas de 30 y tenemos ensayo de densidad de campo para hacer espesores de capa de 30. Pero si usted trabaja con métodos convencionales, dése cuenta, imagínese que usted hiciera, en lugar de hacer capas de 30, hiciera capas de 15 centímetros. Tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Y pasar el rodillo muchas veces, el doble de veces. Pues, oye, pero si la especificación me permite 30, pues mejor coloco una capa de 30. Un ratito, por favor. Un instante, por favor. Qué suerte esto. Ya. Coloco una capa de 30 y ahorro energía de compactación, ahorro trabajo, ahorro las máquinas, lo cual está razonablemente bien. El tema es que hay que entender que si usted va a hacer capas de 30, tiene que tener una forma de verificar que el espesor total de la capa está compactado. El error que se puede cometer es hacer capas de 30, de 25, la especificación pues, puede permitir eso, pero pretender que al verificar 15 centímetros se asume que todo está compactado. Eso es un no entendimiento del proceso de compactación. Lo que usted dice es muy correcto. Y no se puede hacer capas de 15, por supuesto que se puede hacer. Pero uno puede decir, bueno, pero si hago capas de 15, caray, si hacemos capas de 15, vamos a trabajar el doble. Vamos a darse cuenta, una capa de 15 hay que compactar, hay que perfilar con la motoniveladora, pasar el rodillo. Otra capa de 15 y así. Entonces, si la especificación me permite capas de 30, ¿por qué no hacer? Y la especificación le va a permitir, le va a permitir capas de... Pero, ojo, siempre le va a decir, no le va a decir que la compactación se haga con método convencional, sino se debe verificar que la capa esté compactada con a un 95% de la máxima densidad. El error que se comete es ese, de no entender el efecto de la prueba de compactación. Lo que le comentaba es que este ingeniero que estaba a cargo decía, pero yo he cumplido con la especificación me dice capa de 30, la prueba de compactación 95%, y aquí está verificado. Sí, pues,
Pero cuando se le dice, bueno, ingeniero, y si usted hubiese colocado una capa de 20 metros de altura, compacta, pasa la prueba de compactación, sale 95%, ¿quiere decir que los 20 metros están compactados? No, pues, porque el bulbo de presiones se va disipando. Cuando hacemos la prueba de densidad, usted debe entender que la prueba de compactación no alcanza todo el espesor. Si usted necesita saber, verificar, y no tiene el equipo para hacer pruebas de 30 centímetros, hay equipos que sí le permiten hacer pruebas de 30 centímetros. Pero si no tiene el equipo, lo que tendrá que hacer, si tiene un equipo convencional, ya, un densímetro nuclear o la prueba del cono de arena, pues tendrá que hacer una prueba aquí para verificar la capa inferior, la parte inferior de la capa, los 15 centímetros inferiores y después los 15 centímetros superiores. Un aspecto que también debe cuidar con qué frecuencia se hace estas pruebas. Yo le pregunto, bueno, ingeniero, está muy bien, ya, usted va a verificar. Tenemos un tramo, vamos a suponer, de 150 kilómetros. ¿A qué distancia hace las pruebas? ¿Cuántas pruebas saca? Yo quiero garantizar que esto tuviese una confiabilidad de 95%. No quiero que haya fallas en el terraplén. No puedo pedirle que sea perfecto, no le puedo pedir que sea perfecto. Tampoco puedo pedirle que sea infalible, tampoco. Pero quiero una confiabilidad de 95%. ¿Cuántas pruebas saca? Y ese cálculo usted lo tiene que hacer. Recuerde estadística. Aplique sus conceptos de estadística. ¿Cuál es el número de pruebas que se deben hacer para tener una confiabilidad determinada? ¿Sabes? Los conocimientos que usted tiene de estadística, de matemática básica, realmente se aplican. Quizás en los cursos básicos usted no los ve. ¿Para qué es esto? ¿Para qué va a servir estadística? Pero en la vida práctica sirve de muchísimo. Para controles de calidad. Algunos de ustedes serán gestores de calidad seguramente. Y va a decir, ¿y por qué es importante definir la cantidad de pruebas? Porque la prueba va asociada a un costo. Pues. Oye, si saco 6 pruebas, tanto. Si saco 20 pruebas, tanto. Si las pruebas se hacen cada 20 metros, tanto. Y si saco las pruebas cada 10 metros, perdón, cada 200 metros, ¿qué confiabilidad tengo? Si saco las pruebas cada 250 metros, ¿qué confiabilidad tenemos? Si saco la prueba cada kilómetro, ¿qué confiabilidad tenemos? Pues claro, por intuición, uno puede decir, claro, mientras más cercanas sean las pruebas entre sí, es más confiable. ¿Sí? Eso es perfectamente entendible. ¿Cuántas pruebas debo sacar? Y la pregunta que usted va a contestar en obra, le va a decir, bueno, ingeniero, ¿cuántas pruebas debo sacar? Para tener una confiabilidad de 95%, 98% en el tramo. En que no podemos verificar todo, que todo esté compactado, porque tendría que remover toda la base, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántas pruebas debo sacar? Para tener una confiabilidad adecuada. Para garantizar que las capas sucesivas que se coloquen también sean estables y este terraplén no colapse. Porque el colapso de terraplén no es una cosa que sea extraña. Mira aquí. No, se me fue. No, tenemos acá. Los colapsos, perdón un ratito, me adelanté. El colapso de terraplén no es una cosa que sea extraña. Hay que tener cuidado con la conformación de terraplenes. Se hace hincapié mucho en el tema de conformación de terraplenes por las numerosas fallas que hay en la conformación. Y sobre todo, que es una carencia que se ve con el entendimiento de mecánica de suelos. Se cree que porque pasa la prueba de compactación, se saca la prueba de densidad, la capa está bien compactada, no entendiendo que al ser suelos granulares, la transmisión de energía es de arriba hacia abajo. Y no podemos garantizar que una prueba de 15 centímetros en la parte superior, que es la prueba estandarizada de densidad, garantiza que todo el espesor esté compactado. No podemos garantizar eso. Porque el proceso de compactación en suelos granulares es por transmisión de energía desde las capas superiores hacia las capas inferiores. Cosa contraria en los suelos cohesivos. En los suelos cohesivos, ¿qué nos garantiza la adecuada compactación? Pues que la protuberancia de la pata de cabra penetre en todo el espesor de la capa. Si la protuberancia es más pequeña que el espesor de la capa, nunca va a penetrar las capas inferiores. Nunca va a compactar más abajo que el tamaño de la protuberancia.
La protuberancia es la que nos define el espesor que puede compactar. Este rodillo pata de cabra, ¿qué espesor de capa podría definirse? 15 centímetros, tendríamos que tener una protuberancia de 20 centímetros como menos. Si tenemos una protuberancia de 10 centímetros, jamás podemos pensar que va a compactar 15. Jamás. Sería un sinsentido. En las pruebas de compactación, en suelos granulares, la conformación se rige por la capacidad de energía que tiene el rodillo, la energía de transmisión, y se ve de acuerdo al bulbo de presiones. El bulbo de presiones, recuerda que se va disipando conforme va bajando la profundidad. La energía se va disipando. Entonces, hay que analizar las características del rodillo. ¿Hay rodillos que alcanzan 30 centímetros de espesor? Sí, por supuesto que sí. Y no es extraño encontrarse en obra con rodillos que alcancen 30 centímetros de espesor de capa. Lo que hay que ver es cómo garantiza usted, con qué prueba garantiza que esos 30 centímetros están compactados. El ensayo que conocemos, el estándar, es para 15 centímetros. ¿Hay prueba de cono de arena para 30 centímetros? Sí hay prueba, por supuesto que hay. Y tendrá que hacerla, ¿bien? Y tendrá que establecer, oye, pero para hacer esta calicata de 30 centímetros voy a demorar más. ¿Por qué no hago con el densímetro nuclear? También es una opción, usar el densímetro nuclear. Tenga cuidado nada más con el efecto de la radiación y que el densímetro esté adecuadamente calibrado. Pero de un modo u otro, sea la mecánica que usted use, cualquiera que sea, para hacer la compactación tiene que garantizar que todo el espesor de la capa esté compactado, para evitar el colapso del terraplén. Un terraplén como el que vemos en pantalla ahorita es un potencial riesgo de falla. Ante la acción de las cargas, que se hacen sucesivamente, ¿qué va a pasar? El material compactado va a transmitir la energía hacia la capa suelta. Y esta capa suelta se va a deformar, se va a comenzar a asentar. Se va a comenzar a asentar y va a perder estabilidad. Luego, esto se va a comenzar a derrumbar prácticamente como si fuera un sándwich. Un sándwich de capas compactadas y capas sueltas. Y va a venir el asentamiento. Por eso, uno así como este incidente en la topografía, debe ser muy incidente en el tema de control de mecánica de suelos, para evitarse este tipo de situaciones. No es raro, digo, lamentablemente no es poco frecuente que uno se encuentre con terraplenes que colapsan. Porque no se entiende cómo es el procedimiento de compactación, o ya sea en capas granulares o en suelos cohesivos. En suelos cohesivos hay que entender que es por penetración. No puedo garantizar un espesor de capa compactada mayor que el espesor de la protuberancia. Si el espesor de la protuberancia es 15 centímetros, yo no puedo garantizar que sea compactado 20 centímetros, porque nunca habría penetrado los 20 centímetros, nunca habría llegado. ¿No? Esto quería hacer hincapié, porque no es extraño, lamentablemente, que se den este tipo de situaciones de encontrar un inadecuado control de compactación. Y el control de compactación está muy ligado al presupuesto. Digamos, el área de control de calidad le va a decir, bueno, ingeniero, ¿cuántas pruebas debo sacar entonces para tener una confiabilidad de 90, 95%? ¿A qué distancia van las pruebas? No, es que sale, mira, si hacemos así las pruebas juntas sale caro. Sí, pues, pero tengo un mejor control de calidad. ¿Por qué no hacemos las pruebas más separadas y sale más barato? Porque tengo dudas, comienzo a tener dudas de los sectores donde no se ha hecho prueba de control de calidad. Oh, correcto. Entonces, ¿cuál es la óptima distancia que necesito para tener un adecuado control de compactación? Un adecuado control de la densidad. Y saber que ese terraplén no va a fallar. ¿Cuál es la dimensión que necesito? Y eso tendrá que definirlo usted. Ese bulbo de presiones que se va disipando, hay que analizarlo para cada tipo de suelos. Usualmente en carreteras las cargas no llegan a mayor a 2 metros. Se disipa. Por eso es que cuando se analiza la subrasante, se analiza de la cota de subrasante, cuando se hace el estudio de campo, mínimo 1,60 m para abajo. ¿Por qué? Porque normalmente el pavimento tiene 40, 60 centímetros de espesor. Entonces tiene 40 centímetros, más 1,60 llega a los 2 metros, y el bulbo de presiones ya se va disipando. Las cargas no son tan altas, no son como una edificación, como un edificio digamos, como una zapata de un edificio o un pilar de un puente, no. Las cargas son solamente las que circulan. Y las que circulan no tienen un efecto mayor a una profundidad de 2 metros.
no hay, salvo que esos camiones mineros que se llaman camiones fuera de carretera, que es otro estudio de suelos que hay que hacer, otro estudio de pavimentos distinto para los camiones fuera de carretera. No se pueden comparar. Vemos muchas veces en los videos estas máquinas espectaculares, ¿no? Que tienen 5 metros de diámetro de la llanta, unas tremendas, pero no son usuales en carretera. El diseño de pavimento, recuerden, lo hacemos para una normativa de los vehículos que van a circular por la carretera. ¿Bien? Ok. Dicho esta parte, quería reforzar el tema de la conformación de terraplén como algo muy incidente y por la importancia que tiene tanto mecánica de suelos como topografía. Algunas condiciones para efecto de corte. Así como el terraplén tiene sus particularidades, el corte también. El corte usted va a llegar y se establece una línea de pago, así como hemos visto. Pero hay una condición en roca. Cuando se trabaja en roca, se debe excavar mínimo 15 centímetros por debajo del nivel superior de la subrasante. ¿Qué quiere decir esto? Si usted llega hasta tiene esta sección, hace este corte, elimina el material, y aquí no termina su trabajo. Su trabajo, de acuerdo a la especificación, es excavar 15 centímetros por debajo del nivel superior de la subrasante. Entonces tiene que excavar 15 centímetros y reemplazar este material con material de cantera. ¿Cuál es la finalidad? Crear un amortiguamiento, una transición entre el pavimento y la superficie. Si acá queda en roca fija, puede generar un efecto de rebote. El bulbo de presiones no se disipa, sino más bien que rebota. Entonces, para crear una zona de amortiguamiento, se hace ese reemplazo. La pregunta que cabe es, bueno, ¿y me van a pagar este reemplazo o no? ¿Hasta dónde debo pagar? La línea roja representa la línea de pago. Entonces, yo le diría, yo solamente le voy a pagar este volumen, nada más. Porque eso es lo que está en la sección transversal. Oiga, pero de acuerdo a la especificación, yo debo remover 15 centímetros más abajo y reemplazar con material de cantera. Así que además, yo le podría reclamar, pero así que además de este corte, usted tiene que pagarme esta excavación, este volumen de excavación, más el material que venga de relleno. Y ese es el costo de la sección. Tranquilamente el supervisor o el entiende, no, eso es parte de su proceso constructivo, porque usted sabe perfectamente que de acuerdo a la especificación técnica, usted debe excavar 15 centímetros por debajo del nivel superior de la subrasante de roca. Es como si yo le dijese, mire, usted sabe perfectamente que que tiene que haber un sobreancho de compactación porque no se puede compactar al borde. ¿Por qué le voy a pagar eso? ¿Por qué no lo considera en su presupuesto? Y para evitarnos ese tipo de discusión, igual que en el caso anterior, lo que tiene que hacer usted es consultar en el momento de la licitación. Consultar así. Los trabajos a reconocer es hasta la línea roja, hasta la línea de pago, o se va a excavar, nos van a reconocer hasta la línea roja como excavación, más la excavación hasta la línea azul, que son los 15 centímetros por efecto de roca, más el relleno compactado, que hay que colocar aquí con material de cantera. ¿Cómo nos van a pagar? Para evitarse la discusión. Estas alertas que se les presenta por efecto de la discusión se recogen de las experiencias de obra. Es muy penoso cuando una persona no ha previsto y cree que se sobreentiende. Se sobreentiende y dice, bueno, pues mira, llegamos hasta la cota de excavación, ya. Y la supervisión viene y le dice, correcto, es roca, sí. Ahora, de acuerdo a la especificación, excava 15 centímetros y lo rellenas con material de cantera. ¿Y cómo me van a pagar esto? ¿Ah? Ese es tu proceso constructivo. No, pues, pero si es un montón, mira cuántos son 5 kilómetros que hay que hacer esta excavación, que hay que remover 15 centímetros, que hay que traer material de cantera y todo ese volumen, hay que preparar más material de cantera, hay que procesar, ahora hay que encontrar nuevos volúmenes de cantera para hacer todo ese reemplazo. Está bien, pues. ¿Por qué le vamos a pagar? Si es, la pregunta lógica por ambas partes es, el que quiere cobrar va a decir, pero si es un trabajo que tengo que hacer, ¿por qué no me lo pagan? Y el que tiene que pagar seguramente dirá, pero si es un trabajo previsto y que tú sabías que tenías que hacer, ¿por qué no lo pusiste en el presupuesto? Esa discusión luego se da con bastante frecuencia.
Evitemos la discusión. ¿Cómo? Haga la consulta antes. Los trabajos a reconocer son, la línea de pago, la línea roja se mantiene, que es la línea de la sección transversal. Ya. Pero cuando encontremos roca, me van a pagar hasta aquí, nada más. Solamente este volumen me va a pagar, nada más. Este es el volumen que va a pagar. Y esto no es que lo tenga que hacer gratis, sino el costo de ese trabajo lo va a tener que incluir aquí. O me va a pagar por separado. Me va a pagar la excavación, luego me va a pagar esta excavación de la parte inferior, luego este relleno. ¿Ah? ¿De acuerdo? Vemos. Y nos evitamos la discusión. Por este complicado que nos pueda parecer, estos detalles generan mucha incidencia en el presupuesto. Mucha incidencia. Y en la programación de obra, porque usted puede llegar hasta esta cota y decir, ya, acabamos, listo, ahora traigan para hacer el pavimento. No se le permite. ¿Por qué? Porque está en roca. Pero si es roca, pues es firme, sí, pues. Pero el bulbo de presiones no va a funcionar. Y además la especificación técnica sabe perfectamente usted que le pide reemplazar el material. Así que reemplácelo. ¿Y cómo me lo van a pagar? Oiga, ese es su proceso constructivo. Así como le decía hace un momento, el caso del tractor, de la excavación, es su proceso constructivo. Y no crea que es tan fácil obtener un pago. No es tan sencillo. Las supervisiones, las empresas, la misma entidad contratante es muy reacia a pagar más. ¿No? Y no es porque quiera engañar a nadie, no. Sino la pregunta es, ¿por qué le voy a pagar algo que usted sabía que tenía que hacer? Es como si yo le dijese, mire, quiero contratarlo para que haga para que pinte una pared de un edificio de 5 pisos. ¿Cuánto me cobra? Y usted me dice, vamos a suponer 20 soles por metro cuadrado. ¿Ya? Correcto, 20 soles por metro cuadrado. Y a la hora que viene a pintar la pared, usted me dice, no, es que tengo que hacer un andamio para subir hasta el 5.º piso, con la fachada. Y el andamio me lo tienen que pagar aparte. Oiga, usted me dijo 20 soles por metro cuadrado. Y usted sabía que tenía que hacer o no sabía que tenía que hacer un andamio. No, y además el andamio tiene que tener condiciones de seguridad, tenemos que tener un arnés para los trabajadores, y eso me lo tiene que pagar aparte. Y usted no sabía que tenía que tener un arnés, que tenía que tener condiciones de seguridad. ¿Por qué le voy a pagar aparte? Dese cuenta, ¿no? ¿Por qué pagaría aparte algo que usted sabía que tenía que hacer? Porque no es que estoy inventando que usted tiene que reemplazar ese material, no, está en la especificación. No, es que yo no sabía la especificación. Esa es otra cosa. Eso ya es una negligencia de su parte. Entonces, revise, por favor, y digo, yo me disculpo un poco por ser tan incidente. Diga, adelante, diga. Bueno, dentro de las especificaciones generales, en el apartado de terraplenes, en el ítem 205.6 de la norma, hace mención a eso de la excavación de los 15 centímetros como, ¿cómo se dice? Como exigencia de compactación previo a. Entonces, imagino que para reconocer ese trabajo de los 15 centímetros que usted menciona de la parte azul, es ya por proceso constructivo. Puede ser, o sea, pero hay una cosa, podría ser, o sea, depende de lo que diga la entidad, porque mire, también podría decir que el tema es cuando hay esa ambigüedad en la pregunta, ¿qué pasa? Usted dice, ya yo lo voy a considerar como precio, como parte del precio unitario, y pone un precio unitario alto, y pierde la licitación. Porque hay otro que no lo considera y pone un precio más bajo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, a mí me tienen que pagar esto como un metrado aparte, porque esto no es parte de la sección transversal. Y esa es la duda, lo que usted dice muy correcto. Lo que dice la EG 2013 es esto que está aquí. Se deberá excavar como mínimo 15 centímetros del nivel superior y volver a rellenar con material compactado, ¿cierto? Pero la discusión es cómo me lo van a pagar. Imagínese que usted tuviera que hacerlo. Pone un precio unitario alto, pero no hay necesidad de hacerlo, porque no encuentra roca. No se encuentra, porque esto solamente en el caso encuentre roca a niveles subrasantes. No encuentra roca. Y no lo hace. Y pone un precio unitario alto y pierde la licitación. Y otro dice, bueno, yo me arriesgo a que no va a haber roca y pongo un precio unitario bajo, porque me lo van a pagar bajo. Pero se topa con la sorpresa de que sí hay roca. ¿Y ahora cómo me lo pagan? Y como bien dice usted, bueno, es parte de su proceso constructivo, usted tiene que hacerlo. Oiga, pero
esta voladura de roca, esta excavación, es un volumen alto. Además hay que eliminarlo, hay que llevarlo a un DME, y además hay que traer material de cantidad. ¿Cómo me lo va a pagar? Parte de su proceso constructivo. ¿Por qué no se lo pagaría si es algo que se exige? No, es que está en la especificación. Esa discusión está en obra. En verdad, todavía no se tiene claro. Por eso yo insisto en la importancia de que usted consulte estas dos. La excavación, el trabajo de reconocer es hasta la línea de pago, o se reconocerá el trabajo hasta la línea de pago, más la excavación en roca, más el relleno de material. Si el contratante le dice en la licitación, no, de acuerdo a la especificación, tiene que hacerlo. Ya sabemos todos que tenemos que considerar el precio unitario. ¿Ok? ¿Por ahí su pregunta o una aclaración más si desea? Sí, ingeniero, todo claro. ¿Ok? Ahora, es importante revisar las especificaciones para poder evitarse porque esto de verdad que es un costo terrible, terrible. Cuando tenemos condiciones de suelo rocoso, pues bueno, aquí usted ve, el talud es totalmente rocoso. Cuando se llegó a la cota de su rasante se encontró esta misma roca. Y a todo lo largo de ese sector, ¿no? Se encontró la misma roca. ¿Y ahora? Ahora tienes que excavar 15 centímetros más abajo, remover esa roca, eliminarla en el ancho de la carretera, traer material de cantera y volver a conformar. ¿Y quién va a pagar eso? Si es corte de roca. El corte de roca solamente se va a pagar hasta aquí. Y todo ese volumen de material, proceso constructivo. Proceso constructivo. No, pues no es justo. Justo o injusto está en la especificación. Y si usted se presenta a la licitación, conoce el proceso constructivo, conoce la especificación técnica. Esta es una vista de la carretera de Ollón. Interesante ver cómo los estratos pueden cambiar tanto, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles porque fíjense cómo los estratos aquí son verticales. ¿Cómo son verticales? O sea, en algún momento este estrato, todo este macizo que vemos aquí, era horizontal. Los estratos por gravedad se fueron acomodando de manera horizontal. Pero ha habido unos movimientos tectónicos tan fuertes que fíjese cómo ahora volteaba a 90 grados y no es el único sitio, en muchos sitios se encuentran estratos así, los estratos separados verticalmente. Eso implica un movimiento tectónico terrible, realmente muy interesante, porque si uno comienza a analizar un poco más, hay zonas donde se encuentran los estratos verticales y después a un costado se encuentran los estratos horizontales, que implica un movimiento de fuerzas, pero muy muy particular en cada zona, ¿no? Y bueno, nos da una idea de la cantidad de energía que hay en el caso de un movimiento tectónico y en el caso de un sismo. Bueno, esta solamente como referencia, pero volviendo a nuestro tema, es importante estudiar las especificaciones. Ahora, esta subrasante que se debe conformar, ¿qué cosa es? Como habíamos dicho, es la parte superior del terraplén o el fondo de las excavaciones. Esa es la subrasante. Y de acuerdo a la norma, los suelos por debajo del nivel de la subrasante tienen que tener un mínimo, hasta una profundidad mínima de 60 centímetros, deben ser suelos adecuados y estables, con un CBR mayor a 6%. Para estudiar la subrasante, la norma establece que hay que estudiar con calicatas. Entonces, voy a agrandar aquí un poco. Importante entender que las calicatas, de acuerdo a la especificación, deben estar por debajo de la cota de la subrasante. En este esquema que vemos, hay tenemos el terreno natural, esta línea azul. La línea roja es la línea de la rasante. Por ahí va a pasar la carretera. El diseño geométrico va por ahí. Y como vemos, hay cortes y rellenos. Entonces, si la calicata establece, si la norma establece que la calicata debe estar hasta 1,50 m, estas calicatas aquí de color negro no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido esta calicata. Porque no llegan a la cota de la subrasante. Para nada. Son calicatas inadecuadas. Las calicatas adecuadas son aquellas que bajan hasta 1,50 m por debajo de la cota de la subrasante. Como mínimo. Si usted necesita explorar más, en buena hora. Pero ya tendrá que justificar, mira, acá tengo que hacer, oye, pero acá tengo que hacer una calicata entonces de 3 metros, de 2 metros, claro. Y eso tendrá que verlo en su presupuesto, para poder hacer su estudio de suelos. ¿Y por qué hacer estas calicatas en este sector donde van a ir rellenos? ¿Por qué hacerlas? ¿Por qué hacer calicatas aquí? Estas de color marrón. Para verificar si este suelo tiene capacidad soporte
para el peso del terraplén que va a ir encima. No tendría mucha lógica que yo diga, acá vamos a construir un terraplén, pero este suelo es inadecuado y hay que reemplazarlo. Entonces no solamente es relleno más el reemplazo de este material inferior. Para eso se hace el estudio de suelos. El estudio de suelos, y tiene que hacerse, de acuerdo a la norma, por lo menos hasta 1,50 m por debajo de la cota de la subrasante. No de la rasante, sino de la subrasante. Entonces la subrasante, que es la superficie sobre la cual se va a apoyar el pavimento, usted tiene que estudiar la cota. Tenemos la cota de la rasante, ¿bien? Le reduce el espesor del pavimento, y por debajo de eso, 1,50 m. No, pero yo pensaba que podía hacer la calicata aquí de 1,50 m. Y es una confusión, ¿eh? Es una confusión que la hemos visto muchas veces en campo. La norma dice que la calicata es 1,50 m. No, no dice eso. Dice que es 1,50 m por debajo de la subrasante. Si usted hizo una calicata acá de 1,50 m, esa calicata no sirve para nada. Porque todo ese material va a ser eliminado. No sirve para efecto. Usted tendría que haber hecho esta calicata, así. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto demora? Esa es otra cosa. Pero su obligación era hacer la calicata 1,50 m por debajo de la subrasante, no de 1,50 m. Estudiar las calicatas es muy importante, o sea, estudiar la subrasante es muy importante, porque eso nos va a definir las características del pavimento. Por eso que hay que hacer la evaluación y la caracterización de la subrasante. La caracterización significa establecer las características geotécnicas que tiene la subrasante. ¿Cómo es un estudio de suelos para carreteras? ¿Cómo se hace la exploración de los suelos, la toma de muestras, los ensayos? Se hace, pero ojo, y insisto, la toma de muestras, las calicatas, es por debajo, 1,50 m por debajo de la subrasante. No es 1,50 m por debajo de la cota de terreno natural. Eso es un error que en algunos casos se ha visto como si fuera una convicción. Personas que no, está la norma clarísima, es 1,50 m la calicata, clarísima. No. La norma dice 1,50 m por debajo de la subrasante. Eso es lo que dice. No dice 1,50 m. O sea, claro, uno puede leerlo así y decir, calicata hasta 1,50 m, ya, ahí me quedo. No se quede ahí. Siga, pase a la línea siguiente, por debajo de la subrasante. Y ese detalle, por menor que parezca, es incidente en el tema del costo y del plazo. Porque hacer esta calicata que vemos aquí de color negro es muy distinto a hacer esta calicata. Hasta la cota. En costo y presupuesto. En costo y plazo. Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Pues hay que hacer la caracterización, establecer las condiciones, las características que tiene el perfil de la subrasante, describir los suelos de manera con criterios geotécnicos y revisar un poco la normativa para ensayos de laboratorio. Finalmente, usted presenta como entregable el informe de exploración, que contiene el perfil estratigráfico, la sectorización, los cortes y los terraplenes y la subrasante. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos que hacer un break, ¿no? A ver, vamos a dejar un ratito allí. Si les parece, son 8:40, regresamos en 10 minutos, ¿está bien? 8:50, ¿sí? Para los que estén, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Regresamos 8:50. Está bien, ingeniero. ¿Ok?